¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta ya nuestra penúltima clase. Bueno, pues hoy vamos a terminar de ver los dos temas previos al examen que vamos a tener en la próxima semana. Así que, pues bueno, hay que empezar a organizar todo para poder enviarlo, a ponernos al día si tenemos algún trabajo pendiente para que así pues estemos listos para nuestro examen. Muy bien, pues el primer tema de hoy es el 4.5 y es estereotipos. Recuerden que estamos viendo las bases de la conducta, bases sociales de la conducta. Y pues nos toca ahora analizar qué son los estereotipos y cómo estos tienen una influencia en nuestro comportamiento dentro de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Entonces, vamos a comenzar definiendo los estereotipos. Los estereotipos pues son uno de los elementos fundamentales para entender cómo percibimos a los demás y a nosotros mismos. Parte de nuestra vida social está influenciada por ellos y aunque no nos demos cuenta, pues actúan desde los márgenes de nuestra conciencia y nos predisponen a adoptar ciertas actitudes y a tomar ciertas decisiones en nuestra convivencia con el resto de las personas. Se consideran a los estereotipos pues un conjunto de creencias compartidas sobre las características de un grupo social. Estas creencias pues hacen referencia a lo que pensamos de ciertos grupos y pueden contener elementos tanto positivos como negativos. Cuando aplicamos un estereotipo, lo que hacemos es usar las expectativas previas y creencias que tenemos sobre ese grupo para explicar su comportamiento, es decir, esa visión previa al conocimiento de un grupo. Ese es un estereotipo. Entonces, hay algunos aspectos que nos van a ayudar a definir cuáles son los estereotipos. Por ejemplo, número uno, que simplifican o exageran los rasgos atribuidos a un grupo. Dos, los estereotipos pues que sirven para justificar o racionalizar las relaciones afectivas y conductuales hacia un grupo. Tres, son rígidos y de resistencia al cambio, aunque se obtenga información que los desconfirme. Cinco, es de carácter consensuado, son creencias compartidas por los miembros de una cultura. Entonces es importante diferenciar los aspectos culturales y compartidos de los estereotipos de aquellos individuales. Los estereotipos pueden expresarse como las creencias culturales sobre las características de los miembros de un grupo o como las creencias personales sobre esas características, es decir, lo que pensamos de eso. Se puede afirmar que los estereotipos no solo reflejan la realidad social, sino que sirven para explicarla y a veces contribuyen a crearla. Las funciones de los estereotipos se pueden dividir en dos grandes bloques. Entonces vamos a ver cuáles son esos dos bloques que nos van a permitir conocer y identificar a los estereotipos. Entonces el primer bloque son las funciones individuales o psicológicas. Esto quiere decir que son todas aquellas funciones que no son meramente cognitivas, es decir, de conocimiento, sino que también son motivacionales. Los estereotipos en el nivel individual sirven para ordenar y estructurar la percepción a través de la categorización. Es decir, si yo tengo una pluma y genero un estereotipo para esa pluma sería, bueno, pues es que esa pluma se ve que la tinta no es buena, la marca no es popular, no es conocida, etcétera. Empiezo a establecer ciertas características en función a lo que yo, pues puedo percibir de ese objeto o de esa persona. Cumplen la función de simplificación de la realidad, permitiendo reducir el esfuerzo cognitivo que supondría procesar el gran flujo de información que recibimos constantemente. Entonces, este sería el bloque de las funciones individuales o psicológicas. También en este mismo bloque, pues los estereotipos actúan como esquemas, no aportan información sobre la conducta esperada de una persona en contextos diferentes en función de su pertenencia grupal con el consiguiente ahorro del esfuerzo cognitivo. Entonces los estereotipos suelen tener connotaciones positivas o negativas y rara vez, neutras. Es decir, o el comentario que tú tienes para expresar respecto a esa persona puede ser bueno o negativo, pero nunca decir, pues yo creo que hay un balance. No, generalmente tiene la tendencia a ser hacia un lado, ¿no? Entonces, se trata de exageraciones y generalizaciones que pueden ocasionar problemas
para los miembros del grupo estereotipado negativamente. Es decir, mi comentario de estereotipo de alguna otra persona puede influir en otro grupo de personas y entonces ahí se genera una cadena de desinformación, de información negativa, perdón, y bueno, pues ahí es donde vienen también los prejuicios. La amenaza del estereotipo es un fenómeno que hace referencia a la disminución en el rendimiento en situaciones en las que, perdón, en las que las personas se sienten amenazadas por la posibilidad de que su desempeño confirme a otros y a ellos mismos un estereotipo negativo sobre las capacidades de su grupo. Entonces, por ejemplo, una referencia que podemos utilizar es: soy mujer, negra y pobre. Luego se me dan mal las tareas intelectuales. O sea, eso sería un estereotipo, ¿no? Decir que porque soy mujer y aparte porque soy negra y aparte porque soy pobre, no soy inteligente. Entonces es un estereotipo y esas son las cosas que afectan a nuestro comportamiento. Muchas de las acciones racistas son provocadas por falsos estereotipos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escuchemos a otras personas, su influencia sobre nosotros. Es preferible mejor conocer, investigar, antes de dejarnos ir con esta corriente que tanto daño nos ha hecho socialmente, ¿no? Entonces, el fenómeno de la amenaza del estereotipo se produce cuando en la situación concreta en la que se realiza la actividad se hace saliente la pertenencia grupal, dejando a un lado pues en qué categoría se clasifica la persona, quedando estereotipada como incompetente para este tipo de tareas. Entonces, el lado justo de este fenómeno es que nadie está libre de semejante amenaza. Todo es cuestión de dar con las circunstancias apropiadas para provocarla. Es decir, todos podemos ser objeto de algún estereotipo negativo. Absolutamente todos. Y lo hemos sido en algún momento. Pero ya dependerá de nosotros mismos si lo aceptamos o lo dejamos de lado. Muy bien, el siguiente bloque será funciones sociales. Y en este bloque los estereotipos cumplen la función psicológica de proteger el sistema de valores del individuo, ya que las categorías sociales están cargadas de valor para las personas. Y entonces tenemos tres funciones sociales. A. Búsqueda de una identidad positiva. B. Justificación de acciones contra otros grupos. Y C. Explicación de la realidad social. Una de las funciones sociales de los estereotipos es clasificar diferencialmente a los miembros del endogrupo, es decir, de los que están adentro del grupo, y del exogrupo, que son los que están afuera del grupo, fomentando pues la visión positiva de nuestro grupo en comparación de otros, produciendo lo que se conoce como el favoritismo endogrupo. Es decir, cuando yo estereotipo a una persona que no se encuentra dentro de mi grupo social, lo que sucede es que elevo las cualidades de mi grupo al que yo pertenezco y entonces asumo que ese es el mejor y estoy estereotipando. Entonces, la percepción de los miembros de unos grupos de forma más negativa que los de otros, pues facilita la justificación y racionalización de ciertas conductas discriminatorias. Los estereotipos sirven pues para explicar acontecimientos sociales, cómo actúan los grupos, por qué lo hacen y cómo se conforma y mantiene la estructura social. Entonces, también cumplen con una función de control social que se refiere a la relación existente entre el poder y la forma de estereotipar. Entonces, ahí es donde se va dando esta relación. Hay una teoría que se llama la teoría de la justificación del sistema y esta se refiere a los procesos por los cuales se mantienen y se hacen legítimas convenciones sociales a expensas de los intereses personales y del grupo. Las personas que están en situación de privilegio, perdón, les parezca justo el status quo, perdón, pero no que lo aprueben las personas que pertenecen a grupos desfavorecidos por esta situación. Entonces, según la teoría de la justificación del sistema, los estereotipos mantienen y justifican un sistema social determinado que sigue favoreciendo a los grupos dominantes. Entonces, en la sociedad en la que vivimos, todas las personas realizan juicios sobre otras, en un contexto en el que a veces no te permite conocer a fondo a la persona de la que estamos realizando el juicio y nos formamos una opinión preconcebida sobre los mismos. Entonces, ese es un problema muy grande. Como lo decía hace un momento, todos hemos sido
personas que estereotipan, pero también hemos sido estereotipados. Por ejemplo, decir, ay, es que tienes una cara de malo. Ese es un estereotipo porque no lo conoces. Entonces estás haciendo un juicio antes de conocer a esta persona y pues estás marcando, etiquetando, ¿no? Ese es el estereotipo. Ahora, vamos a ver algunos tipos de estereotipo para que ustedes puedan realizar la actividad. Entonces, ustedes en su trabajo lo que van a tener que hacer es escribir algún ejemplo de estos tipos de estereotipos. Empezamos entonces. El primer estereotipo que vamos a ver hoy es el estereotipo religioso. También está estereotipo político, estereotipo racial, estereotipo de clase, estereotipos de país, estereotipos de género, estereotipos sexuales, estereotipos físicos. Esos serían los tipos de estereotipos que vamos a ver que van a trabajar y ustedes van a buscar sus características y algún ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos a terminar este primer tema para poder desarrollar la actividad y así ir avanzando a nuestro siguiente tema.